estado de crío Cristo en ignorancia. Me diste vida estando muerto en mis pecados. Eres tan misericordioso, me amaste tanto. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que nos permites reunirnos, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, por todos tus propósitos, porque tú estás en medio de este lugar, Señor. Te pedimos que tomes en control, Señor, esta palabra que se va a dar, que no sea nada de nuestra carne, Señor, nada de nuestra humanidad, sino que tu palabra sea la que hable, la que enseñe, Señor, la que nutre, Padre, a nuestras vidas. Te pedimos que quites toda distracción, Señor, a las personas que están viendo esta transmisión, Señor, que puedan llenarse de tu palabra para que no solamente puedan recibir, sino compartir a quien también quiera aprender. Te pedimos tomes este momento, Señor, que sea grato delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bueno, el tema del día de hoy, que es un enemigo silencioso, es la ignorancia. Y fíjate que esto es algo que ronda en muchos jóvenes. Noto que es algo en general, no nada más en temas de la Biblia, en temas de la palabra de Dios, sino en temas generales como matemáticas, español, ciencias naturales, algo ya enfocado a tu carrera, lo que sea. Veo que al joven le gusta estudiar poco, le gusta aprender poco. Tal vez quiere las cosas muy rápidas, y no todos. Hay unos que son muy dedicados, muy esforzados y que les gusta meterse al estudio. Pero te voy a dar unos datos del INEGI que son de este año 2020. Y los datos del INEGI dicen que el mexicano en promedio lee 3.4 libros al año. En promedio, 3.4 libros al año. Yo te pregunto, ¿cuántos libros has leído en esta pandemia? Llevamos abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses. ¿Cuántos libros has leído en esta pandemia? Tal vez muchos han de decir, ay, 3.4 libros al año es algo bueno, ¿no? Y otros dirán, no, pues yo ni he leído un solo libro. Pero en comparación con otros países, sí estamos muy por debajo. México a nivel mundial es el país número 24 de lectura, en lectura. Los países que más leen son India, Tailandia, China, Filipinas y Egipto. Ellos son los 5 países que tienen la población que más lee en el mundo. Entonces, si te das cuenta, estos puntos no nada más son a nivel de la palabra de Dios, sino son a nivel general. Lau sacó otros datos muy interesantes que se los puedes compartir, por favor. Sí, dice, el 38.7 de los mexicanos lee libros por entretenimiento, 27.1 por actividades del trabajo o estudios, el 25.5 por cultura general, pero el 7.4 por motivos de religión. Y aquí es donde va incluida la palabra de Dios. Entonces, imagínense, o sea, muchos, de esos 3.4, claro, el 37% son de entretenimiento, el 27% por actividades del trabajo o estudio, que son los estudios, el 25% por cultura general y el 7.4% será una mínima de la mínima de motivos de religión, y eso es exageradamente sorprendente, pero es exageradamente alarmante. Sí, la realidad es que hay un versículo en Oseas que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero el versículo que sigue es: por cuanto desechaste el conocimiento. Y esto me habla de que el conocimiento lo tenían a la mano. Y es un texto que habla de a los sacerdotes. Entonces, pero hoy en día sabemos que hay mucha gente que rechaza el conocimiento de la palabra de Dios, que rechaza todos los mandamientos de Dios y que no les interesa. Espero que no seas uno de ellos, y vamos a ver este tema muy interesante. Y
te invito a que aprendas hoy. ¿Por qué? Porque a través de este tema vamos a darte herramientas para que aprendas a leer la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a leer Hechos 17, 10 y 11. Bien, vamos a Hechos 17, 10 al 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en las sinagogas de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy bien, aquí está hablando de Pablo. Pablo llegó a una región llamada Berea, y dice la palabra de Dios que los de Berea eran nobles. Eran nobles. Pero hay una palabra que quiero resaltar, que es escudriñar. ¿Y qué significa la palabra escudriñar? La palabra escudriñar en este versículo viene del griego anacrino, que significa investigar, interrogar, determinar. Fíjate lo que hacían los de Berea con las enseñanzas de Pablo. Los de Berea, yo me imagino personas que llegaban a alguien a enseñarles y no eran de los que a todo decían amén. No eran de los que cualquier palabra o cualquier cosa que les dijeran decían amén. No, ellos analizaban. Ellos tenían una actitud, como lo dice, de investigar. Y algo importante también en la definición es interrogar. Muchas de las cosas que hemos aprendido mi esposa y yo es porque nos hacemos muchas preguntas. Muchas preguntas ella y yo, y ella me pregunta mucho también. ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y eso habla de un interés. Pregúntate también cosas de la palabra de Dios e investígalas. Entonces, creo que en estos tiempos se ha perdido mucho esa actitud. Esa actitud de Berea, una actitud noble, una actitud que van y examinan todo lo que se les enseñaba. Y fíjate que Pablo no tuvo una actitud soberbia de decir, ¿no me creen? O sea, les estoy hablando y no me creen. No, cualquier expositor de la palabra de Dios tiene que ser humilde para que se le haga una auditoría con la palabra. Con la misma palabra. Tiene que ser humilde en reconocer si algo dio mal, si algo enseñó mal. Y la misma palabra de Dios es la que nos va a decir si somos aprobados o reprobados. Y muchas veces pasa esto, ¿no? Que a lo mejor alguien que tiene cierta ya reputación en el camino de Dios y eso van a decir, no, pero el hermano tal no se puede equivocar, el hermano tal tiene la revelación del futuro, ¿no? Y cosas, y no dudamos que muchas de las personas, muchos siervos tienen la sabiduría y la enseñanza, sin embargo no tienen la totalidad de la verdad de todo, porque constantemente aprendemos, diario aprendemos, y somos humanos y nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar y se van a equivocar ellos, no porque tengan cierto camino o cierta reputación o en plataformas quiere decir que todo esté bien. Ellos también están aprendiendo, seguirán aprendiendo y pueden aprender de personas, de cualquier persona. No hay ninguno que tenga alguna, como rango, nivel. Un rango o nivel para decir, no, yo no puedo aprender de ti, no. Yo solo sé compartir en mis redes sociales. Hay ciertas herramientas que se necesitan para aprender, pero la principal es tener la humildad de hacerlo, porque cuando tenemos un corazón orgulloso, no queremos aceptar lo que se nos está enseñando, porque no sale de nosotros, sale de lo que escrito está en su palabra. Entonces, exacto, si algo tú debes de aprender es a tener principalmente humildad para que puedas quitar la ignorancia. Uh-huh. Nosotros, aún así, le decimos, apenas estamos aprendiendo, y yo se los compartí, dije, estoy sabiendo que realmente no sé nada, y estamos aprendiendo y le hemos estado compartiendo cosas que hemos estado aprendiendo, y tenemos el hambre, y ustedes igual
pueden enseñarnos y nosotros con mucho gusto podemos estudiar juntos. Así que hacían como este pueblo de Berea que les hablaban, investigaban, como ahorita cuando van llegando yo voy viendo y eso se me parece muy bien, van preguntando ¿y de qué trata el tema? Pueden compartir, ya están haciendo una parte de lo que dice aquí anterior que significa investigar, interrogar. Eso es bueno, pues, saber de qué están hablando para saber entender el tema. Así que esos son puntos importantes, pero sobre todo el corazón dispuesto a aprender. Y fíjate, como dice Lau, la actitud de los de Berea era una actitud noble. Ellos investigaban y escudriñaban no con el propósito de rechazar todas las enseñanzas y cerrándose en su corazón. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que así son. Cierran su corazón y te preguntan con el propósito de discutir. Claro. Te preguntan con el propósito de debatir. ¿Con qué intención? No, pero los de Berea, al decir que tenían una actitud noble, es que ellos escudriñaban con el propósito de aprender, que es totalmente diferente. Es una intención diferente, una intención noble, humilde, sencilla, reconociendo que no lo sabían todos los de Berea, y eso que eran judíos, o sea, personas muy estudiosas. Entonces, hoy nos vamos, me pidieron que que regresara a la de escudriñar del griego, Jesús Emanuel, y escudriñar del griego anacrino, que significa investigar, interrogar y determinar, ¿vale? Ok. Hoy nos enfocaremos a la ignorancia en temas bíblicos. Probablemente muchos de los que nos están observando no estudian la palabra de Dios porque no la entienden. Se les puede hacer aburrida. Y como no la entienden y les aburre, dicen, ya no quiero leer, veo muchas letras, ya no quiero saber nada. No, el propósito de este devocional es que el Señor nos guíe a tener herramientas para poder aprender más acerca de la palabra de Dios. El objetivo de todos debe de ser conocer cada vez más a nuestro Creador, y la Biblia es el libro que te va a llevar a conocerle más. Entonces, con estas reglas tú vas a comprender mejor las Escrituras y vas a poder, aparte de comprender, poder interpretar de manera correcta la palabra de Dios. Y vamos a empezar a ver estas reglas. Antes de empezar a ver la regla 1, la regla 2, la regla 3, vamos a ver la regla de oro. La regla principal, la regla que no te debes de olvidar, y es: la Biblia se interpreta a sí misma. Anota, regla de oro: la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Y qué significa? Nosotros, cuando venimos a estudiar de la palabra de Dios, debemos de dejar a un lado nuestras ideas, nuestras definiciones, nuestros conceptos. Inclusive hasta cierto punto debes de dejar a un lado muchas enseñanzas con las cuales naciste. Algunos nacieron en el catolicismo, otros nacieron en el cristianismo, pero en denominación pentecostal, presbiteriana, bautista, evangélica. Y tú creciste tal vez con una enseñanza y unas doctrinas muy arraigadas. Pero cuando tú vienes y estudias la palabra de Dios, no digo que esas doctrinas que tú tienes y enseñanzas sean del todo incorrectas, pero tú debes de dejar que la Biblia te enseñe. Dicen que los hijos de Dios o los cristianos somos de una mente abierta, y no, es lo contrario. Somos de una mente cerrada, y es lo contrario. Nosotros somos de una mente abierta. ¿Por qué? Porque somos un libro abierto para Dios. Claro. Entonces, esta regla nos habla de esto, de que tú vayas con una mente abierta, que no cierres tu corazón y que dejes que Dios, a través de su palabra, te enseñe lo que Él quiera enseñarte. Lo más probable es que cuando tú tomes esa decisión de decirle: Dios, tú enséñame, y empieces a estudiar la Biblia, te puede suceder como yo estuve en muchas ocasiones, con un choque mental, con un choque mental entre lo que yo conocía y lo que la Biblia decía. Es que yo crecí con esta enseñanza durante años y yo creía que era así, pero viene la palabra de Dios y ¡pum!, derrumba esa enseñanza.
Entonces, la misma Biblia te va a dar luz de ciertos pasajes que no comprendes. Por ejemplo, si estás leyendo el libro de Romanos y no entiendes ciertos textos, la misma palabra de Dios en otros versículos, en otros libros, te va a ayudar a comprender mejor el pasaje que estás tratando de comprender. Y eso nos habla de que la Biblia misma te habla, te enseña y se interpreta a sí misma. Y algo que a lo mejor nosotros usamos de mala manera, porque es uno de los casos en los cuales yo me encontraba. Recordemos que la Biblia ahorita viene como con dos divisiones, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y viene a través de capítulos y versículos, ¿no? Entonces digo, vayan al capítulo 5 del versículo 2 para una facilidad de encontrar los textos. Pero sin embargo, cuando nos vamos al original, sabemos que no había divisiones, no había un capítulo, no había un versículo, todo era de corrido. Era la ley de Moisés, la ley y los profetas. Entonces, pero era todo corridito, como una historia. Exacto. De principio a fin. Entonces muchas veces nosotros tomamos ciertos versículos creyendo que el versículo tiene un enfoque diferente, cuando no, a veces no lo logramos entender porque necesitamos ver todo lo que viene atrás. Es como un libro normal que para poder, si abres el libro a la mitad, ahí vas a decir, y llegó el barco y se hundió, y tú sabes, pero ¿por qué se hundió? ¿Qué pasó? Necesitas ver qué pasó en el contexto anterior, que ahorita lo van a ver, para poder entenderla. Así que por eso dice que la Biblia se interpreta por sí sola, porque en la misma palabra viene la respuesta de nuestras dudas, solamente hay que saberla leer. Así es. Y fíjate, hay un versículo que es muy muy bueno, y es el Salmo 119-130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios es la que te va a alumbrar. Cualquier persona que quiera dar un sermón debe de enfocarse en exponer la palabra de Dios. Nosotros aquí en estos devocionales no es el propósito de ser famosos o de ser youtubers o de que pasen un rato agradable. El enfoque que aquí tenemos es exponer la palabra de Dios como está, como es. ¿Por qué? Porque sabemos que en nosotros no está el poder de hacer entenderlos a ustedes, sino que es en la exposición de la misma palabra de Dios los que los va a alumbrar. Hay otro versículo muy conocido que es, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y bueno, vamos a empezar. Ya una vez que sabes esta regla de oro, que ya la debes de tener anotada y subrayada y con mayúsculas, vamos a la primera regla que vamos a ver. Vamos a ver hoy nada más 3, pero vamos a la primera regla, que es, para poder entender un versículo, debes leer y comprender textos anteriores y los posteriores al versículo que estás leyendo. Este es el famoso que hemos escuchado, no sacar el texto de su contexto. Y esto sucede mucho, que nos gusta un versículo y lo sacamos sin haber leído toda la historia que abarca ese versículo. Entonces, ustedes jóvenes, díganme, ¿quién solamente ve un capítulo de una serie de las que les guste tratando de entender toda la serie? Por supuesto nadie. Es imposible. Si tú empiezas a ver una serie a la mitad, es imposible que comprendas todo ese capítulo. ¿Por qué? Porque tienes que ver la serie completa para ver de lo que te estamos hablando, de lo que te está hablando la serie. Lo mismo sucede con la Biblia, con la palabra de Dios. Tú no puedes agarrar deliberadamente un versículo y quererlo entender sin antes leer los versículos anteriores y versículos posteriores a ese versículo. Y les vamos a dar un ejemplo. Vamos con los ejemplos. ¿Por qué? Porque la práctica es de donde aprendemos mucho. Y vamos a 2 de Corintios 3:16. ¿Qué dice Lau, por favor? Dice 2 de Corintios 3:6. 3:6, perdón. Sí, porque 3:6. 3:6, 2 de Corintios 3:6.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Muy bien, vamos a hacer una dinámica, pero antes de la dinámica yo les voy a decir que de este versículo sacaban mucho una frase, y es la frase porque la letra mata, porque la letra mata mas el Espíritu vivifica. Y muchas veces te decían que si tú pasabas mucho tiempo estudiando la Biblia, y te decían la letra mata, o sea, te vas a llenar tanto de información que vas a morir espiritualmente hablando. O si tú veías alguna persona que tú Erudito. te metías, escuchabas devocionales, decían no te metas tanto a escuchar a otras personas, no seas tan religioso. ¿Por qué? Porque la letra mata. No estudies mucho porque la letra mata. Pero yo les hago una pregunta a ustedes. Tú que me estás observando, escríbenos qué entiendes por este versículo. ¿Y se los puedes repetir, Lau, por favor? Ok. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Muy bien. ¿Tú qué entiendes por ese versículo? ¿Qué es lo que comprendes? Es para que nos puedan escribir en sus comentarios qué es lo que entienden de este versículo, porque muchas veces lo hemos entendido de muchas maneras, pero qué es lo que tú ahorita comprendes en tu cabecita acerca de este versículo, porque muchas veces lo mencionamos recuerda, mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, ¿qué es lo que comprenden? Alguien que se... ¿Qué entenderán por la letra mata? ¿Qué entienden por el Espíritu vivifica? Y ahorita decir, nadie se va a querer animar porque te estamos aprendiendo. No, si te equivocas, no te preocupes. Nosotros también, o sea, claro. Estas cosas que estamos aprendiendo ahorita se las estamos enseñando, o sea, vamos a la par, realmente. Entonces es todo, no les dé ninguna pena, porque no, pena es querer compartir cosas que no sabemos. Exactamente, sí, así es. Bueno, aquí Farán Rus, Mari Carmen dice que mata la ignorancia. Farán Ruiz dice que no podemos cumplir la ley, pero el Espíritu de Dios nos capacita a obrar bien. Arlet Media le entendió, muchas gracias. Muy bien, vamos a ver un comentario más, porque ahorita vamos a leer todo. Vamos a leer todo. Uno más que se anime a responder qué es lo que entiende. De los estudiosos, el buen Vic, si estás viendo. ¿Dónde está el Vicky? ¿Dónde está Antonio Andrade, el Ibrahim? David dice, la letra no sirve, lo que sirve es que lo pongamos en práctica. Ok, muy bien. Pues bueno, ya tenemos unos comentarios. Vamos a leer. Ibrahim dice, querer compartir cosas que no sabemos. Muy bien. Vamos a leer los versículos anteriores y los posteriores a ese versículo. Vamos a leer a partir desde el versículo 3 y vamos a terminar en el versículo 9. ¿Vale? Por favor, Lau. Dice, 2 de Corintios 3, del 3 al 9. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo que de nosotros mismos. Hasta ahí, tantito por favor, para que no se quite la idea. ¿Ya te pusieron varios comentarios? Ok, vamos a leerlos, ¿va? Pausa Satru dice, tener mucho conocimiento del mundo es lo que te mata, pero sin en cambio leer la palabra de Dios da vida a nuestro espíritu. Vic dice, tratar de ser salvos guardando las leyes del Antiguo Testamento nos conducirá a la muerte. Solo al creer en el Señor Jesucristo una persona puede recibir la vida a través del Espíritu. Cristian Soto dice, de que la ley de por sí sola no edifica, sino por la interpretación de la gracia que nos dio Jesús. Mira qué buenos diferentes comentarios. Gracias a todos por sus comentarios. Aquí lo que estaba leyendo Lau, en primera parte Pablo dice
que sois cartas expedidas de Cristo, no con tinta, sino con el Espíritu. Ya está hablando tinta, Espíritu. Tablas de piedra y tablas de carne en el corazón. Sigue leyendo, por favor, Lau. Sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hasta ahí. Ok. Sigue haciendo comparaciones, competentes de un nuevo pacto. Quiere decir antiguo pacto, nuevo pacto. Y otra vez dice letra, espíritu. La letra mata, el Espíritu vivifica. Continúa, Ahora por vamos favor. con el siguiente texto que está después. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Muy bien. Ahí termina. Van a decir, está muy versículos confuso. anteriores, posteriores, van a decir, claro, pero vamos aprendiendo. Lo primero que tenemos que ver es que no habla nada acerca de estudiar o no estudiar la Biblia. No habla nada acerca de ser ignorantes o de tener conocimiento. No habla nada de que si tú lees mucho la palabra de Dios o si tú no lees. ¿Estamos de acuerdo todo en eso? Y lo que hemos visto es que habla de dos cosas: tablas de piedra, tablas de corazón, letra, espíritu. Entonces, ¿qué está hablando Pablo aquí? Está hablando de la ley de Dios. De la ley de Dios. O sea, bueno, ahorita. ¿Ok? Al inicio, la ley de Dios, y esto lo puedes ver en Éxodo 20, que donde vienen los mandamientos, la ley de Dios se escribió en tablas de piedra. En tablas de piedra. Entonces, antes de que le dieran las tablas de piedra, hubo un pacto. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, el pueblo reunido ahí. Y dijo, si tú cumples estos preceptos, estos mandamientos, eso quiere decir que vamos a continuar con el pacto que tenemos entre tú y yo. Pero ¿qué pasa? Israel no cumplió con esos mandamientos, se desvió. Ahora, cuando dice la letra mata, hace referencia a la ley que está escrita en tablas de piedra. Pero ojo, algo bien importante. Pablo no está diciendo que la ley te mata. No está diciendo que la ley te mata. Eso lo debes de tener muy en cuenta. Y un texto paralelo a esto es que tú puedes leer Romanos capítulo 7. Pablo te dice, la ley es santa, es justa y es sagrada, es perfecta. Pablo no puede decir que la ley que Dios dio en el Sinaí mata. No. Lo que mata es el pecado. Y eso te lo dice Romanos 7. Pablo dice, yo por la ley conocí el pecado que había en mí. Porque si la ley no dijera no robarás, yo no sabría que robar es pecado. Entonces, lo que está diciendo es que el pecado que no cumplió Israel, lo mató. Y Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Ok. Entonces, habla de un nuevo pacto. O sea, está diciendo que esa palabra de la letra mata, no se está refiriendo a la ley de Moisés, no se está refiriendo a la ley en sí, está refiriéndose a la condenación del pecado, a la desobediencia de los mandamientos. Entonces, a eso se refiere cuando dice la letra mata. O sea, si la desobediencia de los mandamientos mata, ¿qué es lo que mata? El pecado. Claro. Ahora, vamos a continuar. Habla de un antiguo pacto y un nuevo pacto, que es a través de Jesucristo. Jeremías 31:31 te habla de cómo será el nuevo pacto.
Ajá, porque él dice, ellos no cumplieron mi pacto, lo invalidaron, pero vienen días, dice el Señor, en donde yo haré nuevo pacto, en donde ya mi ley ya no estará en tablas de piedra, sino que estará en sus mentes y en sus corazones. La misma ley, sin cambiarle, sin quitarle, sin agregarle, la misma ley que estuvo en las tablas, ahora iba a estar en tu corazón. Entonces aquí no habla de que la ley es mala. Ni que fue quitada, porque muchas veces creemos, dijo, no, aquí lo que lo interpretábamos es que decíamos, no, es que ya vivir en la ley ya no es, porque si no vivimos mal y morimos en la ley, ahora es la nueva, creer solamente en Jesús. No, aquí no está diciendo esto, porque creer en Jesús es obedecer su palabra, y su palabra es la ley. Entonces, cuando Él vino en esos tiempos, Él predicaba la ley, Él interpretaba correctamente de la ley, porque los fariseos y escribas los habían distorsionado de una manera tremenda. Entonces, por eso les estaba diciendo, lo que ustedes han hecho es desobedecer y poner su ley encima de la ley de Dios. Entonces, su letra mata, más el Espíritu, más la palabra de Dios correcta, más la ley dentro de nosotros nos da vida. ¿Sí me explico? Jesucristo te da vida y en cuanto te da vida, Él te va enseñando sus mandamientos para que los puedas obedecer. No es necesario que tengas en sí ahí mismo las tablas, ¿no? Exacto. O sea, no es necesario que tenga las tablas para obedecerla, porque la ley ya cambió de lugar. Ahora está en tu corazón y en tu mente. Eso es lo que quiere decir cuando más el Espíritu vivifica. Eso quiere decir que su palabra, la ley, ya se cambió de lugar y habita en nosotros, en nuestro corazón, nuestra mente, porque ellos se justificaban diciendo ciertas cosas. Entonces, por eso estaba diciéndolo. Y no es lo mismo tener la ley afuera a tener la ley adentro. No es lo mismo. Jesucristo en Mateo 5 dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a dar cumplimiento. De hecho, los versículos siguientes dice, cualquiera que enseña estos mandamientos, los de la ley, será grande, y cualquiera que no los enseña será pequeño. Así que cualquiera que enseñe que la ley de Dios ya está abrogada y que no debemos de obedecerla, será llamado pequeño. Y eso lo dijo Jesús, no lo digo yo. Ajá. Entonces vamos a continuar. Ya vieron que no tiene nada que ver con lo que anteriormente habían dicho. Vamos con el punto número 2. El punto número 2. Al leer la Biblia debemos conocer el contexto histórico del libro que estamos leyendo. Se lo repito, punto número 2. Debemos conocer el contexto histórico del libro que estamos leyendo. Las costumbres y formas de vivir en cada parte del mundo son muy diferentes. Si tú te vas a China, tienen otras costumbres. Si tú te vas a Francia, tienen otras costumbres. Aquí en México tenemos nuestra forma de vivir. Aparte, con el paso del tiempo, va cambiando. Por eso es necesario conocer el contexto cultural de lo que estamos leyendo para tener un mayor entendimiento sobre los versículos que pueden parecer difíciles de comprender. Y muchos han caído en errores que, por no conocer el contexto cultural de lo que se está leyendo, piensan que hay cosas que se aplican de manera literal a nosotros. Ajá. Y vamos a ver un ejemplo que ustedes conocen mucho. Vamos a 1 Corintios 11, 2 al 6. Por favor, Lau. Dice, 1 Corintios 11, 2 al 6. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Por lo mismo es que si se hubiese rapado.
Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Muy bien. Antes de poder explicar el contexto cultural de estos versículos, si alguien nos está viendo de alguna otra iglesia, el propósito es conocer, no es como insultar o debatir, no, sino poder mostrar a la luz de la palabra de Dios lo que nos está hablando, lo que significa. ¿Y por qué lo digo? Porque este versículo se utiliza porque hay muchas hermanas que usan velo. Y no es malo. No es malo, exactamente, como ni las vamos a criticar, que usan velo y se ponen un velo en la cabeza y así van a la iglesia y usan estos versículos. Pero vamos a ver el contexto cultural de por qué Pablo escribió eso a los corintios. Muchos han dicho que no debemos usar velo también dicen, no, el velo ya no es bueno, pero hay muchas mujeres que dicen que es pecado cortarse el cabello, que es pecado. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Para empezar, debemos ver que si Pablo estuviera dando un mandamiento general para toda la iglesia, para todos, Pablo hubiera escrito este mismo mandamiento en todas sus 2 epístolas. ¿Por qué? Porque es algo que Dios lo pide, ¿sí o no? Pero entonces, ¿por qué solamente lo escribió en el libro de Corintios? ¿Por qué solamente lo escribió a los de Corinto? Y esto nos va a ayudar comprendiendo cómo era el contexto cultural de Corinto, y les voy a hablar acerca de eso. La epístola de Corintios habla de muchos desórdenes sexuales, habla acerca de homosexualismo, habla acerca del velo, inclusive dice que había una persona que se había acostado con la mujer de su padre. O sea, ellos estaban totalmente desordenados en temas muy fuertes también. Me recuerden que está escrito en Corintios. ¿Por qué se le nombra a este libro Corintios? Porque era en la ciudad de Corinto, perdón. Exactamente. Entonces, contexto histórico de Corinto. ¿Cuál era la religión o la diosa más popular de Corinto? Se llamaba Afrodita. Era la diosa, es como aquí en México la Virgen de Guadalupe, que el catolicismo es una de las religiones como más populares. Ahí era la diosa Afrodita. Ella era la diosa, se le conocía como la diosa de la fertilidad y del amor, pero no de un amor romántico, no de un amor como el que Dios estableció, sino era más un amor enfocado al erotismo, enfocado a lo erótico. Ahí en Corinto tenían festividades en honor a esta diosa que eran llamadas afrodisias, en donde en estas reuniones se le rendía culto. Afrodita, la diosa, tenía sacerdotes, que eran unos hombres tipo monjes. Estos monjes realizaban sus rezos y oraciones y sus sermones cubriéndose con la capa, como un monje tibetano. Algo parecido hacían los monjes. Cuando rezaban, se cubrían su cabeza. Y ya te va dando un poco referencia de lo que Pablo decía. ¿Qué pasaba también? También Afrodita tenía sacerdotisas, que eran mujeres. Estas mujeres, entre muchos servicios que ofrecían, uno era el ofrecerse sexualmente. ¿Por qué? Porque era la diosa de la fertilidad y la diosa de un amor erótico. Entonces, estas sacerdotisas se ofrecían de manera sexual a los feligreses de esa religión. Y también había hombres que ofrecían sus servicios sexuales, y hombres con hombres. Y ahí te entra más también porque Pablo habló del tema de la homosexualidad en esa carta específicamente. Algunas mujeres de las sacerdotisas que les platico se rapaban el cabello, así como yo, se rapaban, y su cabello lo ofrecían en culto y en adoración a la diosa Afrodita. Lo ofrecían.
Estas sacerdotisas rezaban sin cubrirse como los sacerdotes. Ellas lo hacían de manera diferente. Y todo lo que les acabamos de platicar era parte de una adoración y un culto a esta deidad. Era la total perversión la ciudad de Corinto. Una perversión total. Y era la religión más popular, la que tenía más seguidores. Ahora comprendes un poquito el contexto histórico. Porque Pablo estaba hablando así. O sea, ahí es donde podemos entender, ahora entiendo algunas cosas, por qué Pablo estaba hablando acerca del cabello. Por lo que ellos hacían con esa costumbre que tenían y para quién lo hacían y qué perversiones sexuales. Entonces ellos tenían una diosa llamada Afrodita, entonces Pablo les estaba enseñando porque ellos estaban conociendo apenas de Yeshua, de Jesús. Entonces ellos estaban en su momento conociendo de la palabra, entonces Pablo les estaba hablando por el momento que estaban cruzando en esa parte. Y fíjate, como dice Lau, todo esto era normal para los de Corinto. Ellos lo veían como normal. Nosotros vamos a una catedral y se nos hace hasta cierto punto normal, aunque no lo hacemos, pero nos hace normal lo que allí hacen. ¿Por qué? Porque es nuestro contexto. Su contexto de los de Corinto era normal. Pero cuando los de Corinto vinieron al conocimiento de Cristo, tenían que dejar sus vidas pasadas. Sus tradiciones. Sus tradiciones. Lo que ellos veían normal, ya no era normal en el conocimiento de Cristo. Ya no era necesario. Necesario ni bueno, ni correcto, ni correcto, por supuesto. ¿Y qué pasó? Que muchos cuando empezaron a reunirse y a congregarse en Corinto, a aprender de Jesucristo, imitaron la forma de culto que por muchos años aprendieron. Dijeron, ok, pues es que ya creemos en Cristo, ya no creemos en Afrodita, pero tenemos tan arraigada esta forma porque pensamos que esa es la manera de adorar. Entonces por eso Pablo les tuvo que hablar de muchas cosas. Para empezar, al hombre le dijo, el hombre no debe de cubrirse. ¿Por qué? Porque los hombres querían imitar la forma de rezar de los monjes, cubriéndose. Entonces dijeron, no, el hombre no debe de cubrirse. ¿Por qué? Porque afrenta su cabeza. ¿Y qué significa afrenta su cabeza? Es imitar las formas de adoraciones paganas para adorar a Cristo. Exacto, por eso dice, veamos esa parte donde dice, os alabo, aquí está Pablo diciéndole, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí. O sea, ellos estaban reteniendo lo que les decía Pablo, sus enseñanzas, y dice, y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Quiere decir que el pueblo de Corinto estaba dispuesto a aprender y a obedecer, querían un cambio en su vida, querían adorar realmente a Jesús. Y Pablo les está explicando, pero quiero que sepan que en Cristo la cabeza de todo varón, Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de toda mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Quiere decir lo que dijo mi esposo, les están enseñando que no era necesario que se cubrieran la cabeza porque eso lo hacían para un dios pagano. Y en una forma pagana. Entonces es como estar haciendo las cosas paganas para Dios cuando no, recuerden que eso no. Entonces les están enseñando que eso no va, que eso no es necesario. Así es. Y ahora vamos con el punto de las señoritas. Había mujeres de Corinto que decían, ok, yo quiero ser a una sacerdotisa pero de Cristo. Eso es algo también equivocado. Y había mujeres, se dice que habían mujeres ya en Corinto que se rapaban la cabeza en honor a Cristo. Entonces por eso Pablo les dice que no es decoroso que la mujer se rape. La misma naturaleza nos habla que es bueno dejarse crecer el cabello en las jovencitas. Pablo les habla por estas tradiciones paganas. Pablo no te está prohibiendo cortarte el cabello, no te lo prohíbe. Te prohíbe que tú trates de adorar a Cristo de una forma pagana. Mundana, o sea, siguiendo una tradición mundana, y eso no es correcto. Recuerden que es lo que dice Romanos 12, ¿no? No nos amoldemos a las costumbres de este mundo, sino seamos perfeccionados a la voluntad perfecta de lo que Él quiere. Entonces eso quiere decir, aquí se ha aplicado que ellos no se
esas costumbres que tenían paganas no las tienen que llevar consigo para adorar a Dios. Así es. Él necesita una adoración diferente, porque Él nos dio cabello. Entonces, este cabello para las mujercitas es algo bonito, por algo nos los dio. Ahora, si te lo cortas por un look, no es pecado. No es malo. ¿Sí me explico por qué? Porque tú no le estás haciendo, rindiendo un culto a alguien. Exactamente. Igual, tenemos que aprender a diferenciar qué son mandamientos de Dios, mandamientos universales, y cuáles son ciertas reglas o normas específicas. Por ejemplo, el pastor Daniel nos puede dar ciertos lineamientos específicos para la congregación Casa de Oración Voz de Dios Ciudad de México. Uno de los lineamientos, por ejemplo, ahorita te tienes que registrar si quieres ir al servicio. El pastor Daniel no puede decir, esta es una regla, un mandamiento. ¿Por qué? Porque es algo que él, bajo la dirección de Dios, lo hace en su congregación. Casa de Oración Guadalajara tiene otros lineamientos, en Estados Unidos hay otras iglesias tienen sus propios lineamientos. Y es lo mismo que pasa en Corinto. El velo, al Pablo decirle que se cubran, es porque también muchas sacerdotisas rapadas conocían de Cristo y llegaban a la congregación, entonces las veían y les decían, es que ella se rapó el cabello, entonces ella es sacerdotisa. Entonces le dijeron que se cubra. ¿Por qué? Para que no las anden criticando. Para que no sea vergonzoso señalando. Exacto, era protección de la mujer. Entonces... Porque en ese entonces la palabra no podía compartírsela a los gentiles. Entonces era como no hacer que ya cuando veían también a una persona así, pues no, casi ni se daba la crítica, el juzgar, mírala, el señalándolo, y porque eso, tenerlo a lo mejor rapado era así de, podían distinguir cuando una persona estaba rapada, sabían de qué ciudad era, porque sabían su costumbre, sus tradiciones. Es como nosotros, si viene alguna persona gringa, nosotros podemos distinguirlos por su manera de, su físico, su manera de vestir, su actuar. Entonces dices, no, este es gringo, ¿no? Igual ellos se diferenciaban así, pero entonces por eso le dice Pablo, para que no sea vergonzoso que se cubra. Ok, vamos con el punto número 3. Leer textos paralelos a los que se quiere aprender. Leer textos paralelos a los que se quiere aprender. Por falta de tiempo no vamos a ver un ejemplo, pero lo hemos venido dando ese ejemplo a través de todo el devocional. ¿Y qué significa? Leer versículos que hablan del mismo tema del versículo que estás leyendo. Y hablábamos de 2 de Corintios, de la letra mata. Y en 2 de Corintios nos fuimos a Romanos 7, que hablan del mismo tema. Ese es un texto paralelo. Nos fuimos a Éxodo, que habla del mismo tema, otro texto paralelo. Nos fuimos a Jeremías. Todos esos textos relacionados son los que se le conocen los textos paralelos. Y esto te va a ayudar a tener un mayor panorama de los versículos que tú estás leyendo. Si, por ejemplo, tú quieres aprender un tema y estás leyendo y aparece el tema de la circuncisión, para comprenderlo más, tienes que irte a la raíz de lo que es la circuncisión, que viene desde Génesis, creo que es capítulo 19. Entonces, tienes que leer de qué trata la circuncisión a través de otros versículos. Y ese es el punto número 3, leer textos paralelos. Y queremos terminar con la parte esencial. Estos tres reglas que dimos no son las únicas. ¿A ver más? Hay más que por falta de tiempo no podemos ver. Estas reglas se les conoce reglas de hermenéutica. Estas reglas hay mucha gente que cobra por enseñártelas, pero no, nosotros creemos que todo es por gracia. Entonces, si tú quieres, investiga más o pregúntanos y con gusto te apoyamos. La parte esencial, la parte medular, la parte por la cual no puedes hacer nada si no lo tienes, y es el Espíritu Santo. Si tú no tienes al Espíritu Santo, no vas a poder comprender la verdad. Y te lo dice Juan 16:13. ¿Qué dice Lau, por favor? Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, si tú quieres venir a leer la palabra de Dios
con un ánimo de desprestigiarla, estoy seguro que el Espíritu Santo no te va a dejar comprenderla como es. Si tú vienes con el Espíritu Santo a leer la Biblia, se te va a abrir un panorama enorme. Y el Señor, el Espíritu de verdad, te va a guiar a la verdad de las Escrituras. Es necesario tener un corazón sencillo, apto. Claro. Y el Espíritu de Dios hace eso. Te pone humildad en tu corazón para que puedas digerir lo que te está enseñando. La palabra de Dios nos han hecho creer muchas veces que es pesada su palabra, que su ley y sus mandamientos son difíciles, pero cuando los entendemos no son difíciles, porque hemos visto muchos mandamientos humanos que ni siquiera están escritos en la Biblia. Por eso es muy importante que tengamos al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios te va a mostrar lo que no vemos con claridad. Pero cuando no mora el Espíritu de Dios, entran las personas que solamente quieren debatir, pelear, contradecir, cuando ni siquiera tienen el conocimiento de poder confrontar lo que está escrito. Algo que nos gusta a nosotros es que nosotros no vamos a pelear ni vamos a contender con la palabra. Eso no va a pasar. Quien esté presto para querer aprender, le hemos de hablar y se puede poner en contacto, y podemos estudiar juntos, porque se los hemos dicho, nosotros estamos aprendiendo. Entonces, pero si quieren contender y sacar y contextos de contextos sin querer ir paso por paso, ahí no está el Espíritu de Dios. Exacto. Y no se va a agradar. Sí, y ampliando lo que dice Lau, es que si no tienes al Espíritu Santo y tienes conocimiento, te vas a envanecer. Vas a perder el piso y vas a pensar que tienes la revelación de todo. Vas a pensar, por tener conocimiento sin tener al Espíritu Santo, te va a faltar humildad. Si tú tienes puro conocimiento, vas a pensar que tú eres más que las otras personas por el conocimiento que tienes. Vas a pensar que eres más especial delante de Dios, que tienes solamente tú la revelación. Pero no, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad te guía a toda verdad. Gerson dijo algo muy bueno el sábado pasado y lanzó un reto, que te metas a orar. Y tienes que hacer eso para que puedas venir también a la Escritura. Tienes que orar al Señor, pedirle que su Espíritu Santo te hable en su palabra. Claro. No podemos ser personas estudiosas si no somos personas de oración. No podemos querer tener conocimiento de la palabra de Dios si no hemos pasado un tiempo de devoción con Dios, de adoración, de adorarle. Y esto es algo que pasa en muchos jóvenes. Se llenan de muchos conocimientos, se llenan de mucha inteligencia, que no es mala, pero hacen a un lado la búsqueda del Espíritu Santo, hacen a un lado la oración, hacen a un lado los tiempos devocionales de adoración, de comunión. Y créanos, joven, hermanos, tú no vas a poder comprender si no tienes al Espíritu Santo de Dios en ti. Así es, y ya para finalizar y cerrar, los fariseos, chicos, hermanos que nos ven, tenían conocimiento absoluto de la ley, eran eruditos de la ley, o sea, conocían lo que decía la ley, mas no tenían el Espíritu, porque Exacto. No tenían la revelación de lo que realmente, el significado de la palabra. Todo lo tomaban literal y las cosas, pero no querían, no se les permitía ser enseñados. Y cuando Jesús vino a enseñar correctamente lo que decía la ley, porque cuando se dice que Él vino a cumplir la ley, por supuesto, eso significa que Él vino a cumplir como se debe la ley, a interpretarla correctamente, porque ellos ya la habían distorsionado totalmente. Entonces Él estaba enseñando, y los que querían pelear eran ellos, los fariseos. Sin embargo, Jesús les dijo algo muy fuerte, les dijo víboras, les dijo hipócritas, pero algo que no nos vaya a pasar, y eso es de lo que yo temo mucho en mi corazón, es que no seamos sepulcros emblanquecidos, que aparentemos algo cuando realmente no sabemos nada. Entonces, déjate enseñar, aprendemos juntos, porque en estos tiempos realmente yo no puedo
Muchas veces muchos jóvenes nos han escrito y me han escrito y pidiéndome, hermana, esto y preguntar, y les digo lo que está escrito en la palabra, porque nada de mí, nada de lo que diga mi esposo humanamente podemos dar ni enseñar. Así es. Su palabra abarca todo. Así es. Vamos a orar. Si tú quieres aprender del Señor, dile al Señor. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, vamos a orar. Padre nuestro, venimos hoy delante de tu santo nombre. Nos ponemos en tus manos, Padre. Queremos aprender de ti, aprender de la verdad. Jeremías dice que vendrán tiempos que no tendrás que enseñarle a otra persona, sino que ellos me conocerán, dice el Señor. Y es porque has dejado a tu Espíritu Santo, nuestro Consolador, para guiarnos a toda verdad. Padre, ayúdanos a comprender más. Hoy reconocemos que nuestra mente limitada no puede comprender los misterios de la palabra de Dios. Necesitamos humillarnos ante ti. Necesitamos humillarnos ante nuestro Creador para poder aprender, para poder conocerte. Ayúdanos, oh Señor. Te lo pedimos, Padre. Llena de tu Santo Espíritu a todo joven, toda señorita, toda persona que nos esté viendo. Llénalo de tu Santo Espíritu. Tu palabra dice, no embriaguéis con vino, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Y queremos ser llenos del Espíritu Santo, que rebose en nosotros, que estemos completamente llenos de Él. Si hay alguno, Padre, que quiere conocerte a ti, llévalo a ti, Abba. Llévalo a ti, Padre, Papito, llévalo. Que tu Santo Espíritu lo guíe a toda verdad. Si hay alguno que quiere conocer más al Creador, date a conocer a ellos. Date a conocer a ellos, Padre. Te lo pedimos y te damos toda la honra y la gloria porque tú la mereces. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.